Mi nombre no es lo importante. Lo único que quiero que sepan es que soy enfermera, y que lo que viví esa noche fue, sin exagerar, la peor experiencia de mi vida. Trabajo, o mejor dicho, trabajaba, en un hospital cuyo nombre prefiero no mencionar por seguridad. No porque el hospital tenga algo raro en sí, sino porque después de esa noche entendí que hay cosas de las que es mejor no hablar demasiado. Todo ocurrió durante un turno nocturno. Los que han trabajado de noche en un hospital saben que el ambiente cambia por completo. Los pasillos se sienten más largos, las luces son frías, casi incómodas, y el silencio pesa. Esa noche era como cualquier otra, nada fuera de lo normal. Hice mis rondas, revisé pacientes, tomé signos vitales. Todo seguía la rutina de siempre. Jamás imaginé que, horas después, iba a desear no haber bajado nunca a ese piso. En uno de los recorridos, tuve que bajar a uno de los niveles más bajos del hospital para empezar la ronda nocturna. Mientras caminaba, vi a dos mujeres esperando en el pasillo. Una de ellas era una anciana. Tenía el cabello largo, completamente blanco, y un rostro lleno de arrugas profundas que dejaban claro que era una mujer de edad muy avanzada. Pero hubo algo que me llamó la atención de inmediato, algo que no encajaba. La anciana llevaba unas sandalias muy altas, demasiado altas. No eran cómodas, ni prácticas, ni mucho menos apropiadas para alguien de su edad. Recuerdo pensar que era raro, muy raro. A su lado había otra mujer, más joven, que parecía acompañarla. Me acerqué y les pregunté si necesitaban algo, qué estaban esperando, si podía ayudarlas en algo. La mujer más joven me respondió con total normalidad. Me dijo que estaban esperando una radiografía para poder pasar a la anciana a un cuarto. No había nada extraño en lo que dijo. Todo sonaba lógico. Yo asentí. Les expliqué que debían esperar a que el procedimiento estuviera listo, y me disculpé por no poder hacer más en ese momento. Pero mientras me alejaba, no pude dejar de pensar en esas sandalias. La imagen de esa anciana quedó grabada en mi mente. Minutos después, me llamaron desde el área de cirugía. Había que canalizar a un paciente de urgencia. El área de cirugía estaba justo frente al sector de medicina para señoras, el mismo sector donde había visto a la anciana. Ese lugar tenía cubículos con paredes y puertas de vidrio, así que todo se veía claramente desde afuera. En ese momento, solo estábamos 4 personas ahí. Yo, otra enfermera, la señora del aseo, y el paciente que estábamos canalizando. Todo transcurría con normalidad, hasta que ocurrió. De repente, se escuchó un sonido. No fue un grito, no fue un quejido, fue un gruñido. Un sonido gutural, profundo, como algo que no debería salir de la garganta de un ser humano. El ruido fue tan perturbador que todas nos quedamos completamente en silencio. Nadie se movió, nadie habló. Nos miramos unas a otras, sin entender qué acabábamos de escuchar. El miedo apareció de golpe, así, sin avisar. La otra enfermera fue la primera en reaccionar. Dijo que iba a revisar de dónde venía el sonido. Caminó hacia el sector de medicina para señoras, exactamente hacia donde estaba la anciana minutos antes. Pasaron solo unos segundos, y entonces la vimos salir corriendo, gritando, desesperada, con el rostro completamente desencajado. No podía hablar, solo gritaba. Otra enfermera que estaba cerca, al ver la escena, entró a revisar qué estaba pasando. Pensamos que tal vez había sido una exageración, pero no. Ella también salió gritando, tan asustada como la primera, sin poder explicar nada. En ese momento, la señora del aseo dijo que iba a ir a ver qué estaba pasando. Yo intenté detenerla. Le dije que mejor esperáramos juntas, que algo no estaba bien. Ella dudó, pero la curiosidad pudo más. Caminó unos pasos hacia el área, y segundos después salió gritando, igual que las otras. Ahí fue cuando lo entendí. 3 personas habían reaccionado de la misma manera. 3 personas habían visto algo que las había hecho huir aterradas. Y entonces me di cuenta de algo peor. Yo era la única que quedaba. El lugar quedó en silencio absoluto. Un silencio pesado, incómodo, casi opresivo. Sabía que había algo ahí. Algo que nadie había podido enfrentar. Y en ese momento entendí que ahora me tocaba a mí.
Sabía que era la única que quedaba ahí. Las demás habían salido corriendo, gritando, llorando, y yo me quedé sola, parada, sintiendo como el corazón me golpeaba en el pecho. Había algo dentro de mí que me decía que no fuera. Una voz muy clara que me gritaba que me quedara donde estaba. Pero al mismo tiempo sentía otra cosa. Una obligación extraña, como si tuviera que ver con mis propios ojos. ¿Qué era eso que había hecho huir a todas? Respiré hondo, y empecé a caminar. Cada paso por ese pasillo se sentía pesado, lento, interminable. El sonido de mis propios zapatos resonaba demasiado fuerte en el silencio. Cuando llegué a la puerta del cuarto, me detuve. La puerta estaba entreabierta. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada antes de atreverme a mirar. Sentía que el aire era más frío, más denso, y entonces la vi. Era la misma anciana que había visto minutos antes en el pasillo, pero ahora estaba sentada en la cama. Su cuerpo estaba doblado de una forma imposible. No era una postura incómoda, era algo que ningún cuerpo humano puede hacer. La espalda estaba encorvada hacia adelante, los hombros torcidos, como si sus huesos ya no funcionaran como deberían. Sus manos estaban sujetando con una fuerza brutal la barra metálica de la cama. Los nudillos blancos, tensos, como si algo la estuviera atravesando por dentro. En ese momento entendí que lo que estaba viendo no era normal. Levanté un poco más la mirada, y vi su rostro. Sus ojos estaban completamente en blanco. No parpadeaban, no se movían, solo miraban al frente, fijos, vacíos. Pero lo peor era su boca, o al menos, lo que debería haber sido una boca. No parecía una boca humana. Era un hueco negro, profundo, un vacío oscuro que ocupaba casi toda la parte inferior de su rostro. De ese hueco salía el sonido, ese gruñido gutural, ese ruido espantoso que habíamos escuchado antes. Ahí fue cuando mi cuerpo reaccionó. Empecé a llorar, sin darme cuenta. Las lágrimas simplemente salían, sin control. Quise rezar, de verdad quise hacerlo, pero mi mente estaba completamente en blanco. No recordaba ninguna oración, ni una sola palabra. El miedo era tan grande que me había dejado vacía por dentro. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, mirándola, hasta que algo vino a mi mente. Recordé a mi abuela. Cuando yo era niña, ella siempre me decía que nunca le diera la espalda a cosas malas, porque se podían pegar a uno. No sé por qué recordé eso, y no el Padre Nuestro, pero ese consejo fue lo único que apareció en mi cabeza. Así que empecé a caminar hacia atrás, muy despacio, sin voltear, sin correr, sin dejar de mirar al frente. Cada paso lo sentía eterno, como si en cualquier momento algo fuera a pasar. Seguí retrocediendo, hasta que perdí de vista esa cosa. Cuando llegué a la zona de enfermería, me derrumbé. Seguía llorando, temblando, sin poder controlarme. Ahí vi a las otras dos enfermeras. Estaban de rodillas, rezando, llorando igual que yo. En ese momento supe que no había sido mi imaginación. Todas habíamos visto algo. Ellas ya habían llamado a un médico que estaba de turno esa noche. Cuando llegó, se notaba fastidiado, molesto por el escándalo que habíamos hecho. Preguntó qué estaba pasando, y yo le dije que fuera a mirar por sí mismo. A la anciana que estaba en el sector de medicina para señoras. El médico fue solo. Pasaron unos minutos, que se sintieron eternos. Cuando regresó, venía tranquilo, incluso más molesto que antes. Dijo que no había visto nada, que no había nada fuera de lo normal, para que lo estuviéramos molestando así. Antes de irse, dijo algo, que hasta el día de hoy no sé si lo dijo en serio, o burlándose de nosotras. Nos dijo que recordáramos todas las historias de brujas, que se rumoraban en esa zona del pueblo, y se fue. La noche terminó así, sin respuestas, sin explicaciones. Días después supe que a la anciana la habían trasladado a un hospital más grande de la ciudad. Poco tiempo después, murió. Yo no volví a dormir igual. Empecé a tener pesadillas, ataques de ansiedad. Tuve que tomar medicamentos para los nervios y para poder conciliar el sueño. Ese sonido nunca se me fue de la cabeza. 2 años después, yo ya no trabajaba en ese hospital. Decidí contactar a mis excompañeras,
las dos enfermeras de esa noche, pero ninguna quiso hablar del tema. Lo evitaban, como si recordar fuera demasiado peligroso. Entonces busqué a la señora del aseo. Ella sí aceptó hablar conmigo. Y fue ahí cuando me lo confirmó. Lo que vimos esa noche, sí fue real. Desde entonces, no quiero volver a escuchar un sonido como ese, ni volver a vivir algo parecido. Porque hay sonidos que no se olvidan. Y hay cosas que, una vez que las ves, se quedan contigo para siempre.